nosotros somos el equipo número 4, está conformado por Alejandro Cira, Oscar Linares, María Daza, María Parra, Genesale Barrios, Wilmer Valenzuela y mi persona, Oriana Rojas. Hoy les vamos a hablar sobre los elementos de la temperatura, reactivos, calderas, decantadores, intercambiadores de calor, condensadores, secadores y los rotatorios, bombas de motores, turbinas, centrífugas y molinos. Yo les voy a hablar sobre los reactivos. Un aumento de temperatura aumenta la velocidad de la reacción con independencia de que ésta sea exotérmica o endotérmica. La explicación está en el hecho de que al aumentar la temperatura aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor que la energía de activación, con lo que aumenta el número de choques efectivos. La velocidad de la reacción se duplica por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Un ejemplo claro lo tenemos en las reacciones de degradación de los alimentos. Para que el proceso sea más lento, guardamos los alimentos a bajas temperaturas. En la simulación que tienes bajo estas líneas puedes observar el efecto de los aumentos tanto de temperatura como de concentración sobre una reacción de combustión. De la ley de velocidad podemos observar que la reacción es de segundo orden. Depende de las concentraciones de ambos reactivos. Consideremos un caso en el que tenemos 2 moles de A y 1 mol de B. Cada mol de A tiene un 50% de posibilidades de chocar con B y formar el producto determinado. Sin embargo, si incrementamos la cantidad de B al doble, 2 moles en lugar de 1, la probabilidad de choque entre A y B se duplica. Por tanto, la velocidad aumenta al doble. Por lo tanto, nuestra primera conclusión en función de la teoría de las colisiones es la que ya conocíamos de la ley de velocidad y el método de velocidades iniciales. Al incrementar la concentración de los reactivos, la velocidad de la reacción aumenta. Por otro lado, pensamos ahora cómo interviene la temperatura en las moléculas. Si aumentamos la temperatura, las moléculas poseerán mayor energía cinética y consecuentemente se moverán más rápido. Así las posibilidades de chocar con otra molécula aumentan notablemente. Por lo tanto, podemos establecer un aumento de la temperatura produce necesariamente un aumento de la velocidad de la reacción. Energía de activación. Hemos visto que para una reacción ocurra, las moléculas de los reactivos deben chocar entre sí. Esto requiere una energía mínima imprescindible, la cual es necesaria para que se inicie la reacción. Esta mínima energía que se necesita se denomina energía de activación. Si el sistema formado inicialmente por los reactivos no tiene una energía superior a la energía de la activación, lo único que se tendrá es una mezcla de los reactivos. La reacción ocurre solo si se alcanza esta mínima energía. Muchas reacciones ocurren a temperatura ambiente, es decir, la energía de activación es baja y por lo tanto el calor ganado del entorno es suficiente para que se inicie. Sin embargo, otras reacciones solo ocurren al calentar los reactivos. Tienen una energía de activación mayor. La ecuación de Arrhenius. Svante Arrhenius, un científico sueco del siglo XIX, estudió la dependencia de la constante de la velocidad de una reacción con la temperatura. Al observar que la velocidad de una reacción aumentaba al aumentar la temperatura. Buenos días, mi nombre es Alejandro Cira, estudiante de la UETAEP, de la carrera del PNF y Higiene Laboral. Yo les voy a hablar sobre una breve reseña de lo que son las calderas. En la industria, la caldera es una máquina que produce vapor al calentar agua por medio del calor generado por el consumo de combustión no nuclear o por electricidad de resistencia. Las calderas se utilizan para muchos rubros como industrias alimenticias, sanidad, transporte, etc. Sin embargo, se denomina generador de vapor específicamente a las calderas destinadas a generar energía térmica. Son un componente del ciclo Rankine y además una caldera puede ser un BWR o un PWR con su intercambio de calor.
Para determinar el rendimiento de la caldera se utiliza el poder calórico inferior, ya que los gases de combustión suelen estar a una temperatura superior que la de la condensación de vapor, por lo que no contribuye el calor latente del agua al calor generado. Solo hay un aporte de energía por la oxidación química del combustión. En la medida que la temperatura del vapor no supera los 230 grados centígrados, puede ser generado por una caldera humotubular. La temperatura de los humos de salida es de 300 grados centígrados, porque si no daña el conducto, perjudica hasta la atmósfera. Para una caldera acuotubular debe ser mayor a 380 grados centígrados, nunca por debajo, para que el agua no sufra cambios de fase y no se genere daños por corrosión. Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, principalmente del agua, la caldera es muy utilizada en las industrias a fin de generarlo para aplicaciones como esterilización. Era común encontrar calderas en los hospitales, las cuales generaban vapor para esterilizar el instrumento médico. También en los comedores con capacidad industrial se genera vapor para esterilizar los cubiertos, así como para elaborar alimentos en distintos campos. Para calentar otros fluidos, también se puede hacer para calentar otros fluidos, como por ejemplo en la industria petrolera, donde el vapor es muy utilizado para calentar el petróleo pesado y mejorar su fluidez. Además, generar electricidad a través de un ciclo de Rankine. La caldera es parte fundamental de las centrales termoeléctricas. Un poco de su historia de las calderas es que en 1769 Dionisio Pampin crea una pequeña caldera llamada marmita. Se usa vapor para mover la primera máquina homónima, la cual no funcionaba durante mucho tiempo, ya que utilizaba vapor húmedo de baja temperatura y al calentar, esta dejaba de producir trabajo útil. En 1776, James Watt completó una máquina de vapor de funcionamiento continuo que en uso de su propia fábrica fueron empleadas para accionar bombas de agua de cilindros verticales. Fueron las impulsadoras de la revolución industrial. Bueno, eso fue todo. Lo dejo con mi siguiente compañera. Decantadores. La decantación es un método físico para separar componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza de la gravedad. Así, los componentes de mayor densidad se sitúan en el fondo del decantador, quedando el agua clarificada en la superficie. La adición de coagulantes y floculantes favorece la separación de los sólidos en suspensión en el proceso de decantación. En el tratamiento de aguas residuales, urbanas e industriales, el decantador es un elemento fundamental, ya que mediante el mismo podemos separar y concentrar los fangos, así como los sólidos presentes en el agua residual, mediante un proceso de decantación física. Quien le habla es María Daza, y en este caso explicaré los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un equipo que transfiere continuamente calor de un medio a otro. Hay dos tipos principales de intercambiadores de calor. Están los directos e indirectos. El intercambiador de calor directo es aquel donde ambos medios están en contacto directo entre sí. Se da por sentado que los medios no se mezclan. Un ejemplo de este tipo de intercambiador de calor es una torre de enfriamiento donde el agua se enfría a través del contacto directo con el aire. Y el intercambiador de calor indirecto es aquel donde ambos medios están separados por una pared a través de la cual se transfiere el calor. Los intercambiadores de calor indirectos están disponibles en varios tipos principales: placa, carcasa y tubo, espiral, entre otros. En la mayoría de los casos, el tipo de placa es el intercambiador de calor más eficiente. En general, ofrece la mejor solución a los problemas térmicos, brindando los límites más amplios de presión y temperatura dentro de la restricción del equipo actual. ¿Cuál es el funcionamiento de un intercambiador de calor? El llamado principio cero de la termodinámica es el que explica el funcionamiento del intercambiador de calor. Según este, cuando dos objetos, en nuestro caso fluidos, a distinta temperatura entran en contacto, se produce una transferencia de calor entre ambos.
hasta que se llega al equilibrio térmico, es decir, hasta que sus temperaturas se igualan. Esto es perfectamente consecuente con la ley de la conservación de la energía, puesto que el flujo de calor también es una transferencia de energía y por tanto no es que el calor desaparezca, sino que fluye hacia el elemento con menor temperatura. En concreto, los intercambiadores de calor, en su gran mayoría, fuerzan tres transferencias de calor. La convectiva es el fluido caliente que transmite su calor a la pared interna del tubo de la placa. La conductiva es aquella que se produce a través de la propia placa o tubo. Y la convectiva, en este caso, el calor se transmite desde la parte externa del tubo o placa al fluido con menor temperatura. De este modo, en estos aparatos el fluido a mayor temperatura va cediendo calor según va recorriendo el dispositivo. Esto implica que en cada momento el coeficiente de transferencia de calor por convección es diferente y consecuentemente también varía el coeficiente global de transmisión de calor. A continuación estaremos tratando el punto número 5, que es referente a condensadores y secadores. Por parte de mi persona, estudiante María Verónica Parra García, cédula de identidad 29.972.738. A manera de consecución del tema que estamos tratando sobre los elementos de temperatura, como ya venimos estableciendo puntos anteriores, podemos hablar sobre los condensadores. Un condensador, o también conocido como un capacitador, es un dispositivo utilizado en electricidad y en electrónica, el cual es capaz de almacenar energía, sustentando un campo electrónico, aunque desde el punto de vista físico podemos decir que un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica. Al ser introducido en un circuito, se comporta en la práctica descargando la energía almacenada durante la carga, a la vez que la cede de igual forma durante la descarga. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa líquido iónico conductor en una de sus placas. Los condensadores electroquímicos, por otra parte, de doble capa, también conocidos como supercondensadores o supercapacitadores, también conocidos ultracondensadores o ultracapacitadores, son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta, es decir, más alta de lo normal, de lo establecido o de lo que normalmente se usa en un proceso determinado. Esto para presentar una capacidad mucho mayor a la que consideraríamos alta capacidad en comparación a los capacitadores normales. Un capacitador, en propias palabras, o condensador electrónico, es un dispositivo que se utiliza entonces para almacenar energía en un campo electrónico interno. Es un componente electrónico de estándar pasivo y su uso es frecuente tanto en los circuitos electrónicos como en los analógicos y en los circuitos digitales. Todo capacitador tiene la misma estructura básica, es decir, la misma base, dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas partes. En ella se almacena una carga de energía cuando fluye una corriente de energía, y su dieléctrico debe ser de un material que no sea conductor, es decir, que no sea conductor de electricidad, como puede ser el plástico o puede ser la cerámica. Esa parte que vaya adentro tiene que ser de ese material en específico para que esto funcione. Ok, ahora, ¿cómo podemos explicar para qué sirve un capacitador? ¿En qué lo usamos? ¿Cuál es su aplicación? ¿Para qué nos sirve? Podemos decir que un capacitador tiene la función de almacenar la carga de energía que puede ser luego liberada de forma rápida, precisa y concisa en el momento que se necesite durante un proceso determinado. Es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos que alimentar un motor eléctrico. Son muy eficientes para mecanismos que necesiten rápido incremento de la electricidad, de la energía, tal y como puede ser un ejemplo muy de la vida cotidiana, puede ser el flash de una cámara fotográfica o, en dado caso, de nuestro teléfono celular.
puede ser para los arrancadores, para los motores y amplificadores de audio para los automóviles, es decir, equipos de sonido. En circuitos en los que los voltajes de la electricidad fluctúa mucho, es decir, que no es constante, que tiene altas y bajas, la función del capacitador puede ser nivelarlo, es decir, equilibrarlo, ya que su carga está almacenada y puede nivelar el voltaje en la medida en la que aumenta. Posteriormente va a tenerlo equilibrado para seguir llevando una operación. Otra función de un capacitador podemos decir que son aquellas actividades en las que requiere establecer demoras. También podemos hablar que un condensador puede nivelar los niveles de la corriente eléctrica, puede dar descargas de alto tamaño, absorber picos y llenar estándares gracias a su capacidad de regulación de la electricidad. Los capacitadores o condensadores tienen varios tipos. Estos tipos, debido a sus múltiples usos, múltiples características y la utilidad que tienen, entonces pueden ser hechos con diferentes materiales, con formas diversas, amplia gama, pequeña gama. Entre los más comunes podemos encontrar el capacitador electrolítico. Este condensador usa un electrolito que actúa como primera armadura o cátodo, el cual recibe una tensión adecuada, deposita una capa aislante sobre la segunda armadura y suele usarse como oscilador. Esta se usa para fuentes de alimentación. También tenemos lo que sería un condensador o capacitador de aluminio. ¿Qué es este? Es un condensador polarizado en el cual el electrolito es una disolución de ácido bórico y su cuba es de aluminio. Su funcionamiento básicamente es óptimo en frecuencias bajas y suele utilizarse en equipos de audio y fuentes de alimentación. También tenemos el condensador o capacitador de tántalo o de tántalo, también conocido por ambos nombres. Usa tántalo como ánodo y tiene mejor capacidad por volumen que un capacitador electrolítico de aluminio, ya que al utilizar este elemento químico hace que la capa dieléctrica sea muy delgada. Es decir, este es un tipo de condensador que optimiza la regulación para aparatos o instrumentos que tengan que ver con el volumen. También tenemos el capacitador de poliéster. Estos capacitadores o condensadores tienen una gran potencia y son de respuesta muy rápida. Como elemento dieléctrico tienen delgadas láminas de poliéster y usan aluminio para formar sus armaduras. Son más comunes en aplicaciones de conexión y desconexión de corriente continua para filtrar señales de baja tolerancia y sistemas de audio. Tiene sus respectivas ventajas en cuanto a los otros condensadores. También tenemos el condensador o capacitador cerámico. Usan diversos tipos de cerámicas como elemento dieléctrico y pueden estar formados por una sola lámina o por láminas apiladas. Según sus características podemos decir que hace funcionar a distintas frecuencias, incluso en microondas. Es el único que podemos ver aplicado a la parte de las microondas. También tenemos capacitadores en serie y en paralelo. Aquellos que se denominan como en serie son dos o más condensadores conectados en una línea. El positivo de cada capacitador está conectado a la placa negativa del siguiente condensador y tiene la misma carga igual a la corriente. Por su parte, los que llamamos condensadores en paralelo, son también condensadores, pero están conectados paralelamente, ya que sus terminales están conectadas a la terminal del otro condensador condensado. Tienen la misma tensión ambas partes en paralelo y su suministro de tensión sería común. Cuando hablamos sobre las aplicaciones es muy importante.
Las aplicaciones están en la ingeniería, en la industria, en la vida cotidiana, en las aplicaciones de uso normal, en el transporte, hasta en la medicina. Podemos decir que están en la aplicación del condensador la podemos encontrar en las baterías por su capacidad de almacenar energía, en las memorias, en los filtros, en las fuentes de alimentación, en los aparatos de resonancia magnética, en los osciladores, en el flash de la cámara, como lo nombramos anteriormente, en los tubos fluorescentes que usamos en las fiestas, en los compensadores de potencia. Para hablar de un ejemplo más desarrollado de la vida cotidiana, podemos decir que este se sustenta como un apoyo energético, como pueden ser los elevadores que requieren ciclos, los elevadores que requieren ciclos donde una etapa se requiera una baja descarga y a los otros una alta descarga, es decir, como un elevador en un edificio, el cual tiene que ascender y tiene que descender, es decir, que necesita carga alta y carga baja. Esta demanda requiere de sistemas que determinen una regulación precisa de energía suministrada y una alta capacidad de almacenamiento de energía. De esta manera, los supercondensadores van a suministrar el elevador para que no tenga una sobrecarga de la red eléctrica. Cuando hablamos también podemos hablar sobre almacenamiento de energía. Uno de los usos más extendidos del supercondensador es su uso en microelectrónicos, memorias de computadoras, relojes, cámaras de alta precisión. Su uso permite mantener el funcionamiento de los dispositivos durante horas o incluso durante días por la capacidad de energía que tiene almacenada. Un ejemplo podría ser laboratorios científicos donde se necesita una gran cantidad de energía, porque en unos instantes tiene que estar acelerada para desarrollar procedimientos que se van en partículas muy pequeñas, entonces ser utilizada en el instante requerido. Como lo nombré anteriormente, también tenemos un ejemplo de aplicación en la medicina, por lo menos en un aparato médico conocido como desfibriladores. El desfibrilador es un aparato que se usa para reanimar enfermos, personas que han tenido ataque cardíaco, que se usan en situaciones de emergencia médica cardíaca. El desfibrilador usa un condensador que puede almacenar 360 y entregar esa energía al paciente a 2 metros de distancia en un estado totalmente de emergencia. Es decir, que el desfibrilador como tal salva vidas. Por ende, el condensador salva vidas, ya que almacena energía y la libera en el instante requerido según el procedimiento o el proceso que tengamos que hacer. Sirve para muchos ámbitos de nuestra vida, ámbito en la industria, en la vida cotidiana, en los automóviles, en los hospitales, y en todo donde necesitamos tener energía almacenada. Ya cuando pasamos al punto de los secadores industriales son los encargados de eliminar o reducir la humedad de un producto por medio del calor. En el secadero o cámara de secado se realiza el proceso de secado, el cual obtiene el aire caliente por medio de los ventiladores. Este secado podemos decir en propias palabras que nos está ayudando a llevar un proceso productivo o un proceso laboral, un proceso doméstico donde necesitamos reducir el nivel de humedad para obtener algún material, materia prima, algún producto o alguna actividad en específico. Por ejemplo, si hablamos sobre los secaderos de calentamiento directo, podemos hablar sobre secaderos de bandeja, secaderos de lecho fluidizado, secadores de túnel, secadores de cama vibratoria, secadores de spray y secadores rotatorios. Y cuando hablamos sobre secadores de calentamiento indirecto, podemos hablar sobre secadores de bandeja al vacío, secadores de bandeja a presión atmosférica, secadores por congelación, secadores por tambor y secadores con circulación a través del lecho.
Entrándonos más en los puntos de secadores de calentamiento directo, podemos hablar sobre los secadores en bandeja. Un secador en bandeja se produce por la circulación de aire caliente sobre bandejas que contienen el material húmedo. El secadero de lecho fluidizado, podemos decir que la suspensión introducida por medio de la tobera de pulverización en la cámara del producto da lugar a la formación de las partículas fluidizadas hasta que se vuelven a caer en el lecho, fluidizado debido a su peso. Secaderos de túnel. Un secadero de túnel consiste en un túnel que puede tener hasta poco más de 20 metros de longitud con una sección transversal rectangular por donde pasaría el producto que se le va a retirar la humedad. Secado rotatorio consiste en una coraza cilíndrica sostenida sobre engranaje de manera que se pueda girar sobre su propio eje y tiene una tobera que impulsa a los sólidos alimentados para que fluyan hasta la salida del secador, al mismo tiempo que los remueve para procurar un mejor secado de los mismos. También tenemos el secadero de spray automatizado. El secadero automatizado es una operación básica especialmente indicada para el secado de disoluciones y de suspensiones. Y el secado con flujo transversal, tenemos que la corriente de aire caliente fluye desde los costados del túnel. Los que hay que proveer el calor desde una zona lateral no son los más convenientes, y los que suministran el calor desde ambos lados del túnel y a lo largo del recorrido. Ya cuando pasamos a secadores de calentamiento indirecto, podemos hablar sobre el tambor rotatorio. Consta de un tambor de metal calentado. En las paredes se evapora el líquido, mientras una cuchilla mecánica raspa lentamente el sólido, ¿verdad?, para que descienda por el tambor hasta la salida. Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador. Secador al vacío. Está formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas para trabajar al vacío y anaqueles donde se colocan bandejas con los materiales húmedos que vamos a trabajar. Cuando hablamos sobre las aplicaciones cotidianas del secado, podemos saber que el secado se usa en la empresa, en la industria, en lo laboral, en la casa, en lo doméstico y en lo cotidiano. Podemos nombrar a un proceso de granulación húmeda, elaboración de cápsulas de polvo o de tabletas, las pastillas, conocidas mejor en propias palabras como las pastillas o tabletas de uso médico, producción de algunos materiales como el hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos de polvo. Puede ser cualquier tipo de extracto de polvo, leche, canela, entre otros. Reducción del volumen y peso de los materiales. Escúchese bien, disminución del costo por transporte y alimentación gracias a la reducción del volumen y peso de los materiales. Escúchese bien, disminución del costo por transporte y alimentación gracias a la falta de humedad. Número 4 en ejemplo, conservación y estabilidad de productos animales, vegetales para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. No sé si han escuchado lo de frutos secos, comida seca, comida evaporada. Esos son uno de los usos para mantener alimento, para mantener materia prima, para mantener la base y para la base de algún producto, y para disminuir el costo en su transporte, su almacenamiento y la preservación, prevención de hongos y enfermedades a base de la humedad. Para todo esto podemos usar el secado para garantizar la vida útil, la vida sana de un producto o de un material que vayamos a usar para un proceso productivo. Quien les habla es Genesaret Barrio. Las bombas hidráulicas son aquellas capaces de convertir la energía mecánica en energía hidráulica. Su proceso mecánico traslada la acción desde la salida de la bomba hasta el sistema hidráulico, por lo que tiene la función de permitir que la presión atmosférica empuje el líquido hacia la entrada de la bomba. Estas bombas hidráulicas se dividen en tres: bomba de tornillo, bomba de paletas rotativas y bomba de pistón. Una de las características de estas bombas es que las bombas hidráulicas se conectan al motor primario y su eje no posee una carga radial adicional. Su puerto de succión de aceite es grande y el de descarga es pequeño. Tienen un sistema de fuga interna que es menor al del motor hidráulico y su velocidad de trabajo es más alta que la del motor hidráulico.
Mi nombre es Wilmer Valenzuela y les voy a hablar sobre las turbinas centrífugas y los molinos. Las turbinas centrífugas son una turbomáquina que tienen la capacidad de transformar la energía mecánica en energía cinética. En estos equipos pasa un fluido de manera constante y este entrega su energía cinética por medio de un rebote con paletas o a la vez. Este tipo de turbinas también son conocidos como ventiladores centrífugos. Cabe destacar que hoy en día las turbinas son utilizadas como un componente importante para el funcionamiento de los aviones y como parte fundamental de los sistemas de ventilación. De ella depende en buena parte el óptimo desarrollo de ambos mecanismos. La turbina en todas sus clases es un equipo que colabora de manera directa con la producción de energía. En el mercado podemos encontrar turbinas de agua, turbinas eólicas, turbinas industriales, turbinas de reacción, turbinas de motor, turbinas submarinas y las turbinas de aire que son utilizadas en las instalaciones de los sistemas de ventilación centrífugos. Molinos. El molino es todo ingenio, artefacto o maquinaria que sirve para moler, utilizando una energía, sea la fuerza del viento o del agua, un motor sea térmico o eléctrico. Un molino de agua es una obra de ingeniería para moler el grano y hacer harina o gofio gracias a la energía que produce un salto de agua. Por otra parte, el molino es una herramienta de gran utilidad en las labores agrícolas, ya que aporta facilidad en la tarea de triturar cualquier cosa o producto de esta industria. Son utilizados para triturar cereales, granos y convertirlos en polvo o harina, y las fuentes de energía utilizada es muy diversa. Gracias.